Evalúa las expresiones. Determina el valor exacto. La primera expresión es coseno de seno inverso de la mitad. Comenzamos evaluando la función más interna que en este caso es el seno inverso de la mitad. La salida o rango del seno inverso es de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes, incluidos los puntos finales, lo que significa que en la posición estándar, el final será de 0 a pi sobre 2 radianes, incluyendo pi sobre 2 radianes o de 0 a negativo pi sobre 2 radianes incluyendo pi negativo sobre 2 radianes. En el círculo unitario, coseno teta es igual a x y seno teta es igual a y. Y por lo tanto, para evaluar el seno inverso de la mitad, buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada y es igual a la mitad. ¿Cuál es este punto aquí? Y por lo tanto, el lado terminal del ángulo que estamos buscando es este rayo. El lado inicial está a lo largo del eje x positivo y, por lo tanto, el ángulo en el intervalo que tiene un valor de función seno de la mitad es de 3 grados, donde radianes, pi sobre 6 radianes o 1/6 pi radianes. Esto se simplifica al coseno de 1/6 pi radianes. Y ahora para evaluar el coseno de 1/6 pi radianes. Observe cómo este ángulo se cruza con el círculo unitario en este punto. Y por lo tanto, el valor de la función coseno es igual a la coordenada x. Vamos con 3 divididos por 2. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. A continuación tenemos seno de tangente inversa de 1, la salida de la función de tangente inversa es de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, sin incluir los puntos finales, lo que significa que en posición estándar, el ángulo sería de 0 a pi sobre 2 radianes, sin incluir pi sobre 2 radianes o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes sin incluir pi negativo sobre 2. En el círculo unitario, la tangente teta es igual a y dividido por x, lo que significa evaluar la tangente inversa de 1, buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo para, y dividido por x es igual a 1. Y esto ocurre cuando la x y las coordenadas son iguales, que es en este punto aquí. Y dividido por x es igual a 1 y, por lo tanto, el lado terminal del ángulo en el intervalo que tiene un valor de función tangente de 1 tiene un lado terminal aquí, un lado inicial aquí. Y, por lo tanto, el ángulo y el intervalo es este ángulo aquí 45 grados donde radianes pi sobre 4 radianes o 1/4 pi radianes. Esto se simplifica a seno de 1/4 pi radianes. Y ya tenemos este ángulo esbozado en posición estándar, el valor de la función seno es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada 2 dividida por 2. A continuación, tenemos la tangente del coseno inverso de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. La salida o el rango del coseno inverso es de 0 a pi radianes, incluidos los puntos finales, lo que significa que en la posición estándar, el ángulo es de 0 a pi radianes en este intervalo aquí, incluyendo ambos puntos finales. Ahora encontramos el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, que es este punto aquí y, por lo tanto, el lado tonal del ángulo y el intervalo, tiene el valor de la función coseno de la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Tiene su lado terminal aquí, el lado inicial aquí. Y por lo tanto el ángulo en el intervalo es de 150 grados o radianes, 5/6 pi radianes. Y, por lo tanto, esto se simplifica a la tangente de 5/6 pi radianes, y ahora necesita encontrar el valor de la función tangente de este ángulo. Ya tenemos el ángulo esbozado en una posición estándar y, por lo tanto, el valor de la función tangente es igual a y dividido por x. Y dividido por x es igual a la mitad. Dividido por la raíz cuadrada negativa de 3 sobre 2. Para simplificar, podemos multiplicar arriba y abajo por 2. Simplificándolo, 2 dividido por 2 se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Esto nos da 1 sobre raíz cuadrada negativa de 3. Si queremos solo 1 negativo, la raíz cuadrada de 3, que es el valor exacto de tangente 5/6 pi radianes. Racionalicemos también en orden multiplicando el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3. Esto no es obligatorio, pero a veces el valor se dará de esta forma. Esto es igual a la raíz cuadrada negativa de 3. Todo sobre la raíz cuadrada 3 veces la raíz cuadrada 3 es positivo 3. Demos el valor como una raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3.
La última expresión es el coseno de la tangente inversa de la raíz cuadrada negativa de 3, y la salida de la tangente inversa es de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes sin incluir los puntos finales, lo que significa que el ángulo sería de 0 a pi sobre 2 radianes sin incluir pi sobre 2. O de 0 a pi negativo sobre 2 radianes nuevamente, sin incluir pi negativo sobre 2. Ahora necesitamos encontrar el punto del círculo unitario en este intervalo donde, y dividido por x es igual a la raíz cuadrada negativa sobre 3. Bueno, porque el valor de la función tangente es negativo, sabemos que tiene que estar en el cuarto cuadrante. Recuerde, al dividir fracciones que tienen el mismo denominador para encontrar el cociente de las fracciones, simplemente podemos encontrar el cociente de los numeradores. Lo que significa que el punto que estamos buscando es este punto aquí. Pero observe cómo si dividimos los numeradores, y dividido por x es una raíz cuadrada negativa 3 dividir por 1 que es la raíz cuadrada negativa 3. Vamos a mostrar el trabajo de y dividido por x de todos modos. Y dividido por x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2 dividido por la mitad. Podemos multiplicar la parte superior e inferior por 2 simplificando antes de multiplicar 2 dividido por 2 simplifica 1 aquí y aquí, lo que nos da una raíz cuadrada negativa de 3 sobre 1. O simplemente raíz cuadrada negativa 3, lo que significa que el lado terminal del ángulo que estamos buscando es este rayo. El lado inicial es este rayo, pero el ángulo no es de 300 grados o 5 tercios de radianes pi, porque eso no está en la salida o rango de la tangente inversa. Necesitamos girar en sentido horario hasta aquí. Y por lo tanto el ángulo es negativo 60 grados, o en radianes pi negativo sobre 3 radianes o 1 tercio negativo pi radianes. Y por lo tanto, la expresión se simplifica al coseno de 1 tercio negativo de radianes pi que es igual a la coordenada x de este punto de intersección que es la mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.